Buenos días, les saluda Fernando Chanduy Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. Bien, el día de hoy, continuando con los contenidos de la unidad didáctica, en las sucesivas sesiones, vamos a desarrollar el tema importantísimo que es lo que concierne al llamado método científico, que es el método que se sigue para llegar a incrementar los conocimientos de la ciencia, ¿no? Todo el incremento, el caudal de conocimientos que está acumulado en lo que denominamos ciencia, ha sido gracias al método científico que se ha ido perfeccionando desde los primeros albores del inicio de la ciencia hasta la actualidad. Y es el método que se sigue para concluir en una teoría, en una ley científica. Vamos a ver este método, las características y sus pasos, ¿no? Vamos a ver hoy día el constructo de la conceptualización del método científico, cuáles son las características del método científico y los pasos del método científico. Bien, voy a iniciar con esta frase relacionada con el tema del día de hoy. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Lo dice Marco Aurelio. ¿Qué podemos percibir al hacer el análisis de esta frase relacionada con el método científico, con la ciencia, ¿no? Justamente que la observación es el primer paso del método científico. Y así fue el inicio de la investigación científica cuando el hombre observó la naturaleza, observó el contexto y no entendía por qué sucedían esos fenómenos. Entonces da pie a las primeras investigaciones y eso es hasta el día de hoy, la observación. Bien, ¿qué me puede decir? ¿Quién quiere participar? Profe, esta imagen da a entender que mientras A ver, estoy en una frase, o no están viendo la frase. ¿En dónde está? Sí, profesor, sí se observa. Sí, profesor, se está bien. Ya, es la frase, no la imagen, que esta imagen no. Sí, es la frase, profesor. Ya, como me dice la imagen, yo pensaba que estaban viendo la anterior. Bien, dígame, continúe. Y luego Maite también quiere participar. Ya, esta frase da a entender que mientras uno más investiga, la mente más se amplía. Porque ocupa ese conocimiento ocupa un lugar en el espacio de nuestro hemisferio cerebral, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué más podría decirles? Bien, gracias, Maite. Y luego líder. Profesor, buenos días. Buenos días. Entiendo por la frase nos da a entender que la mente es muy capaz de observar, de captar todo lo que observamos. Entonces, al momento de nosotros investigar, vamos a tener esa capacidad de recordar algunas cosas de lo investigado y lo vamos a poder plantear en diversos momentos de la vida. Bien, gracias por supuesto. Cuando está comprobado científicamente que quien utiliza más activamente
el cerebro, la capacidad de nuestro cerebro a través de diversas actividades, por ejemplo, leer, resolver crucigramas, investigar, ¿no? Entonces, todo eso amplía nuestra capacidad de cerebral y a la vez nuestra capacidad de investigar. Y nos previene de algunas enfermedades relacionadas con, especialmente con, por ejemplo, relacionadas con el Alzheimer, con la actividad cerebral, ¿no? O con el Parkinson incluso, nos previene de algunas enfermedades relacionadas con la actividad cerebral, que se sabe que el cerebro maneja todas las actividades que realizamos con nuestro cuerpo. Y por lo tanto, tenerlo activo nos previene de muchísimas enfermedades. Bien, líder Moreto. Sí, profe, buenos días. Bien, de acuerdo a la frase nos da a entender que mientras el hombre más observación tenga sobre la naturaleza o el universo, más capacidad va a tener su mente de seguir investigando de forma sistemática, ¿no? Muy bien, líder, exactamente. La observamos y esa observación luego nos permite investigar de forma sistemática. Justamente eso es el método científico, ¿no? Es un proceso continuo, integrado a un sistema para realizar investigaciones y que concluyan con leyes o teorías científicas u otro, ¿no? Investigaciones incluso aplicadas o también para desarrollar la tecnología, aunque la tecnología también puede utilizar y utiliza el método científico, pero otros métodos también. Muy bien. Gracias por su participación. Vamos a proceder con el tema de hoy. Vamos a ver en primer lugar el constructo de conceptualización del método científico. El llamado método científico. ¿Cuál es el propósito del método científico? El método científico, un método que se sigue para realizar la llamada investigación científica. El propósito nos permite obtener finalmente conocimientos científicos. Esa es la única manera de obtener conocimientos científicos. Siguiendo este método científico que se ha ido perfeccionando a lo largo, en el transcurso, cómo va evolucionando también la ciencia, ¿no? Y que lo utiliza muchísimo en diversas actividades de investigación. Investigación criminalística, forense u otras también. Entonces, este método científico tiene este propósito. Nos sirve para obtener conocimientos científicos, los cuales van incrementando todo el caudal de lo que está en la denominada ciencia. Todo ese caudal de conocimientos de la denominada ciencia se ha ido incrementando a través de las investigaciones que han seguido el método científico. Ahí vemos, tenemos por un lado el investigador, ¿no? Que es el sujeto que realiza la investigación. El investigador, la metodología, que es el método científico, y tenemos el problema o la realidad observada, que viene a ser el objeto de investigación, ¿no? Sujeto, objeto de investigación.
el científico, el método científico y el objeto de investigación, la realidad que se observa. Entonces, la metodología nos permite representar este proceso de la investigación para poder controlar sus resultados y dar soluciones, posibles soluciones a un problema. Pero yo les pregunto, ¿las investigaciones científicas se inician solamente cuando hay un problema? ¿O cómo es que, por qué decimos problema? Observamos algo y luego eso lo planteamos como un problema. ¿Así será que todo se inicia porque es un problema? ¿O qué piensan ustedes? Y en eso, miren, no, la mayoría de científicos siempre ellos dicen, luego de la observación viene el planteamiento del problema. Pero hay un joven médico peruano, José Supo, investigador, que él dice que no se debe llamar problema, ¿no? Simplemente planteamiento de la investigación, no planteamiento del problema como la mayoría de investigadores. Ustedes van a tomar una bibliografía, van a ver planteamiento del problema, planteamiento del problema. Y él dice que debe ser planteamiento de la investigación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Todo se inicia porque existe un problema? ¿Toda investigación científica? No, profe, a veces solo por investigar, saber sobre esas cosas, a veces por descubrir. Por supuesto, Ángel David, ¿no? ¿Quién más líder que quería decirme? No, profe, se queda levantada mi mano. Ya, líder. Ha quedado levantada tu mano, ya. Entonces, Belén. Profe, se da también por una curiosidad que le empieza al ser humano. Por supuesto, por supuesto. Así se iniciaron las primeras investigaciones, ¿no? O sea, simplemente por querer investigar, como dijo su compañero Ángel, o también por la curiosidad, por supuesto. Así se iniciaron las primeras investigaciones científicas que el hombre veía, ¿no? Como Newton, ¿por qué cayó la manzana? Y le llamó la atención por curiosidad. Y muchas otras, simplemente por querer investigar, los investigadores puros, ¿no? Científicos netos, y que logran concluir su investigación y queda ahí. Y aparentemente no tiene uso, y después vemos que sí. Y también, claro, lógico, también cuando hay un problema, ¿no? Cuando hay un problema se decide investigar para darle solución a ese problema. Pero no necesariamente la investigación científica va a partir de un problema. Hay que tenerlo bien claro. Solo que se le llama formulación del problema, así se le llama en la investigación, pero no necesariamente es un problema, ¿no? Se investiga para darle explicación a los fenómenos que nos rodean, ¿no? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el día y la noche? ¿No? ¿Por qué el trueno? ¿Por qué el relámpago? ¿Por qué el fenómeno, el fuego? ¿No? ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué la luna no cae? ¿Por qué el mar, la presión del agua? Muchos fenómenos, la realidad que observamos, que se investiga para darle respuesta, pues, para poder entender esa realidad. No solo entenderla, sino adecuarla, esos fenómenos, llevarlos, utilizarlos en beneficio de la humanidad. Y ahí tenemos, pues, que la ciencia y la tecnología, que van permanentemente de la mano, ¿no? Y la tecnología desarrolla más a la ciencia, incrementa más el conocimiento científico, y a través de la ciencia seguimos desarrollando más la tecnología, y en ese continuo están. Bien. Las etapas, aquí falta algo. Las etapas, claro, las etapas de la investigación científica. Tenemos por un lado primero
la planificación, posteriormente la ejecución y luego la comunicación de los resultados, ¿no? Elaboración del proyecto de investigación, en la planificación se organiza todo, luego se ejecuta y luego se comunican los resultados. Esas son las etapas o en general podríamos también decir los pasos, ¿no? Pero vamos a ver ahora la conceptualización y luego los pasos específicos. ¿Qué podemos decir del método científico? Para Tamayo y Tamayo, por ejemplo, dice él que el método científico se caracteriza por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, ¿no? Miren, tentativo, ¿no? Una hipótesis. Se puede verificar, se puede contrastar a través del experimento, a través de la observación, de razonamiento riguroso, utilizando la razón rigurosamente, y observación empírica, observación con los sentidos. Por su parte, Cohen y Nagel dice, el método científico es la persistente aplicación de la lógica para someter a prueba algunos enunciados empíricos, ¿no? Enunciados empíricos, o sea, lo que observamos en la realidad, ¿no? Lo que podemos observar, captar, percibir con los sentidos, con la experiencia que tenemos, ¿no? Podemos mencionar algunos enunciados basados en nuestra experiencia, en nuestra práctica, en la observación, y el método científico, aquí vamos a someter a prueba esos enunciados de nuestra experiencia para comprobar, para definir si efectivamente tenemos razón o no, y se puede concluir incrementando el conocimiento científico. Para Bunge, ¿no? Que tiene bastante que ver que él sobre esto de la ciencia, también del método científico, él dice que es un conjunto de reglas numerosas, complejas, más o menos eficaces y en parte desconocidas. Pero también dice, es el arte de formular preguntas y de probar respuestas, ¿no? Por eso formular preguntas viene la formulación del problema. Y probando respuestas, se puede decir, vamos a formular las hipótesis y luego vamos a comprobar esas hipótesis. Entonces, probar, formular y probar. En síntesis, el propósito fundamental de las ciencias es descubrir la verdad, ¿no? Eso es lo que busca la ciencia. En esa búsqueda es necesario seguir ciertas reglas. Para eso tenemos el método científico y dudar de todo hallazgo, incluso del método mismo, ¿no? Tenemos más. El método científico, conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas, ¿no? Las hipótesis, una explicación tentativa de por qué suceden esos fenómenos o también cómo podemos darle solución a esa problemática. Esas son una hipótesis científica. Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, ¿no? En ciencia, el método científico es la estrategia para la investigación y la exploración de lo desconocido. ¿Quién me puede dar puede leer el último párrafo y dar una percepción de este párrafo que estoy señalando ahí? Miren lo que dice ahí, interesante, ¿no? Y eso
es realmente lo que sucede, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, yo puedo decir Ya, que Elmer Silva. no soy Evelyn, profesor, solamente que como estoy en la lacto, así que presto que es de mi hermano. Allá, Sí, Evelyn pero ya ahorita lo Silva. renombro, sí. Ya, Sí, profe. Yo puedo decir que el método científico es la ciencia, o sea, de investigar, que la mente investigue todo lo que nosotros no conocemos bien. y todo lo que nosotros podemos descubrir, A través del método científico. investigar, pues, claro, Claro, para saber investigando a través del método científico. científico. Sí, claro. Por eso dice, es una estrategia para la investigación y la exploración de lo desconocido, algo que no conocemos. Muy bien. ¿Quién más quería participar? ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Claro, y aquí viene pues lo que mencionaba su compañero, ¿no? La exploración de lo desconocido. Justamente lo que no conocemos y hasta aún ahora pues muchísimas cosas que no las podemos explicar científicamente y se sigue investigando, se sigue utilizando el método científico, se sigue puliendo este método científico, quizás más adelante de repente puede venir justamente como una frase anterior hasta dudar del mismo método. Se puede iniciar una investigación para dudar de ese mismo método y posiblemente cambiarlo en el futuro, porque nada en ciencia, nadie tiene la última palabra. No está dicho lo último en investigación, en la ciencia. Hoy día lo que decimos que es verdadero es relativo a esa verdad. Y así ha pasado. Antes decíamos que el átomo era la minúscula parte de la materia, ¿no? El átomo era lo más pequeñísimo y aceptábamos como verdad, ¿no? Después, cuando ya se inventó el microscopio u otras, ya el átomo ya no es la minúscula parte de la materia. Dentro del átomo hay elementos. Tenemos los protones, los neutrones, los electrones, ¿no? Tenemos corpúsculos más pequeñísimos que el átomo. Y que incluso que es un misterio, ¿no? Que el átomo es como un sistema, el sistema solar. Alrededor del núcleo están los electrones, ¿no? Los neutrones, como si fuera un pequeño sistema planetario, digamos. Y todo está compuesto de átomos. Nosotros, la materia también, otro tipo de materia también. Por eso es que la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y lo que decíamos en una verdad aceptada en un momento, después ya no, ya porque se sigue investigando. Entonces, de repente, aquí en algunos años el método científico ya va a dejar de ser, va a haber otro método más eficaz. Hay muchas cosas desconocidas para el hombre, ¿no? Incluso antes no conocíamos cuántos planetas. Después se ha dicho que un planeta no es planeta, que no es, ¿no? ¿Cuántas galaxias tenemos? La inmensidad del espacio. Dentro del misma Tierra, el mar, las incógnitas que hay. Hay especies también que todavía no son estudiadas, fenómenos que no tienen explicación, como hay fenómenos, por ejemplo, lo que se habla de la cuarta dimensión, ¿no? El triángulo de las Bermudas, que no tienen explicación, lo que se llama los agujeros negros, etcétera, ¿no? Lo que sí es verdad es que el método científico se emplea para incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar. ¿Por qué decimos eso? A ver, esto que digo, el método científico se emplea para incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar. ¿Por qué? A ver. ¿Quién me dice?
¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su opinión de esa frase que he leído? Bien, Teresa Pasos, dígame. Dígame, dígame. Adelante. Bueno, lo que yo puedo entender es que acá el método científico, como dice claramente, se emplea para incrementar el conocimiento. O sea, a través del método científico nosotros vamos investigando, vamos experimentando, conociendo cosas nuevas que quizá antes nosotros desconocíamos de dónde provienen o qué consecuencias quizá pueden traer en nuestro organismo, el momento de estar más cerca con esas cosas. Y a través del método científico, con tanta investigación que existe, ahora hay cosas que no son tan buenas para nuestra salud. ¿Y cómo mencionó la última parte, por favor? Que a través de las investigaciones se han dado cuenta que hay objetos que, o sea, a veces tienen mucha radiación, o eso ya hace mal estar en contacto tan cercano con la humanidad. Eso. Bien. Y dañan nuestra salud. Y gracias, Teresa. Gracias por tu participación, por supuesto que sí, pero ¿qué hemos mencionado? Todo lo que tenemos, lo que gozamos actualmente, ustedes, nosotros, todo es para mejorar la calidad de vida. Mejorando la calidad de vida, entonces aumenta nuestro bienestar. Bienestar. Por ejemplo, esta lacto, estos equipos que nos estamos comunicando ahorita, ¿son producto de qué? De la ciencia. De la ciencia, pues, de la ciencia. Método científico. Claro, de la ciencia y de la tecnología, no se olviden. Porque esto tiene sus principios, esto tiene estos equipos, por ejemplo, este equipo tangible, esta lacto que yo utilizo, los smartphones, los lactos que tienen ustedes o la PC. Eso tiene su fundamentación teórica. Ahí está, esa es la ciencia. Ahora esa fundamentación teórica la llevan a la práctica, la tecnología, como resultado de muchísimos, de cientos de años, tenemos estos equipos. No es que ahora recién se han inventado, esto tiene desde cuando se descubrió la electricidad, la conducción de la electricidad, desde ahí se viene acumulando, de cómo eran al principio los primeros equipos electrónicos, la primera PC, que era más grande que una casa. Los primeros equipos electrónicos en el hogar, que eran enormes, con unas válvulas, esas como focos que tenemos en nuestra casa, tenían como 20 focos en esos equipos, tanto en una radio como en una TV. Luego se fue investigando más y llegó a los transitores, ya eran más pequeños. Luego los transitores, los circuitos integrados, más pequeños. Y luego circuitos integrados, ahora la nanotecnología, más pequeñísimo, ya en tabletitas. Por eso que tenemos los equipos gracias a la ciencia y su aplicación, la tecnología. Entonces nos sirven, aumentan nuestro bienestar, pues, mejoran la calidad de vida, y no solo en muchísimos sentidos, en la industria. Vemos ahí la revolución industrial, como cuando las primeras máquinas a vapor, desde el invento de la rueda, como estuvimos viendo, no sé si ustedes, creo, la clase pasada, la rueda, el vapor, la electricidad. En la industria, en todas las actividades, en la medicina, para la salud de las personas. Entonces, eso es gracias al método científico, gracias a la ciencia y a la tecnología. ¿Sabe que la tecnología tiene su fundamento en la ciencia? Si no, no hay tecnología. No es que la tecnología va por su lado y la ciencia por otro lado, no. La tecnología se fundamenta en la ciencia. Si no, no existiera. Van de la mano. Y por eso es que van de la mano. Por eso es que es importante las teorías, pues. ¿Cómo podríamos hacer una simple mascarilla si no tenemos el concepto de cómo es el rostro humano, ¿no? Para poder hacer una simple mascarilla.
¿Y quién te dice cómo está el rostro humano? Ahí está pues la teoría de todo esto, de la respiración, para hacer un respirador, un protector facial. Cómo funciona el cuerpo humano, los sistemas. Las teorías. Yo estudiaba, por ejemplo, electrónica y ahí hacíamos, por ejemplo, extractor de señales. Creo que había un aparato extraíamos la señal, ¿no? O medianos con un voltímetro y ese voltaje nos indicaba cuál era la falla, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabíamos cuál era la falla con midiendo el voltaje? Porque lo dice ya la teoría, ¿no? De una resistencia, de un condensador, de una bobina. El inyector de señales, el extractor de señales, recuerdo que trabajamos hace muchos años, ahora ya se trabaja de otra manera. Pues porque esto va aumentando, desarrollando. Yo he trabajado incluso hasta con, como les digo, con esos aparatos que tenían las válvulas al vacío, que se le llaman, como los focos que ustedes ven en su casa, tenían como 20 focos cada aparato, según, ¿no? Una radio 5, 10, televisor podía tener hasta más. Y ahí trabajamos y medíamos el voltaje, o lo que era un voltaje de la corriente de 220, ¿no? O hasta más. Entonces medía uno y según la medición del voltaje y ya sabía cuál era la falla. La válvula está cruzada, el condensador está cruzado, la resistencia ya no sirve, etcétera, etcétera. El método científico, pues, en sentido riguroso, es único, tanto en su generalidad como en su particularidad, ¿no? Al método científico también se le caracteriza como un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada, ¿no? La investigación, la ciencia pura, la investigación pura, que es las teorías, luego esas teorías las aplico, es la investigación aplicada y la tecnología. Pero acá hay algo importante, ¿no? Este método científico no es autosuficiente. Miren, no puede operar en un vacío de conocimiento. Eso ahora, pero en un inicio, cuando había un vacío de conocimiento, el método científico siempre requiere de algún conocimiento previo. De aquí al final vamos a ver ejemplos. Conocimiento previo para poderlo aplicar para que sea efectivo. Y ahora pues tenemos mucho conocimiento previo sobre los diversos fenómenos. Podemos aplicar el método científico para algo, pero tenemos ese conocimiento previo. Y luego lo vamos reajustando y reelaborando. Y lo podemos complementar, ¿no?, a las peculiaridades de cada tema en específico y de cada área. Ahora trabajamos con el método científico, pero no trabajamos en un vacío de conocimiento. Hay los conocimientos previos referentes a cada fenómeno, a la peculiaridad de cada fenómeno que estamos investigando, ¿no? Los enunciados de las ciencias fácticas se someten a prueba mediante la observación o la experimentación, miren, ¿no? Sea lo de las ciencias naturales, la física, la química. Podemos someterlos a pruebas a través de, especialmente, se inicia en la observación y se termina con la experimentación. Un experimento. Yo les pregunto, ¿en la administración se realizan experimentos también? Netamente en el recurso humano, ¿podemos realizar experimentos en las empresas? Sí, Sí, también. sí, profesor. Por supuesto que sí. ¿Me podrían dar un ejemplo? Por supuesto que sí. Ustedes ya quizás les van a enseñar
la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Elton Mayo experimentó con los trabajadores. No quiere decir que les va a poner una droga, les va a inyectar una medicina, no. Pero son experimentos. Después vamos, más adelante quizás, lo que es el pre-experimento, cuasi-experimento y el experimento puro. Elton Mayo experimentó. En el rendimiento parece que fue, profe. En el rendimiento, en la productividad. Muy bien, Ángel David y Mount Fernández. Entonces, lógico que se experimenta también en la administración. Por ejemplo, si supongamos que las ventas están bajas y hacemos un diagnóstico, ¿no? De que una investigación previa de que las ventas están bajas porque a los trabajadores, a los vendedores, les falta capacitación, ¿no? Ya hemos hecho un diagnóstico y vemos que está la falla en los vendedores, que les falta capacitación, ¿ya? Entonces, nosotros para comprobar más, vamos a realizar un experimento. En un experimento tenemos dos grupos. El grupo de control y el grupo experimental. De aquí más adelante creo que hay una diapositiva para explicar mejor. Entonces, al grupo de control, yo voy a tomar voy a seleccionar aleatoriamente vendedores, igual en los dos grupos, seleccionar aleatoriamente vendedores con características similares, parecidas, y al grupo de control no lo voy a capacitar. Al grupo experimental sí lo voy a capacitar referido a las ventas. Le voy a dar un curso de capacitación en ventas. Al grupo experimental, al de control no. Ya, entonces ya sé que las ventas están bajas. Aplico la capacitación, espero que pase un tiempo, 3, 4, según como dura el curso, duran 2 meses, pues espero 4 meses, 5 meses. Luego voy a medir el resultado en ambos grupos. Y voy a ver que en el grupo experimental las ventas, esos vendedores han tenido éxito en las ventas, mientras que en el grupo de control no. Puedo encontrar eso. Entonces ahí estoy realizando, ese es un experimento. Ese es un experimento. Lo que hizo Elton Mayo, ¿no? Le cambiaba las condiciones físicas, ¿no? De la infraestructura. Por ejemplo, la iluminación. Más iluminación, menos iluminación, para ver el resultado en la productividad, la temperatura, el estilo de liderazgo, y todo medía para ver el resultado de esos experimentos, que tenía su grupo de control, su grupo experimental, que eran elegidos aleatoriamente para que sea un experimento, porque si tú vas a elegir, no, tú vas a elegir a dedo, así como se dice, ¿no? Normalmente, coloquialmente, ya tú para allá, tú para acá. No, acá todo es aleatorio. Si no, no tiene buenos resultados. Van a ser sesgados. Y experimentó Elton Mayo así y sacó su famosa teoría de las relaciones humanas, una teoría de la administración. Y ahí también se dio cuenta del efecto psicológico que hay cuando tú trabajas con personas. No, porque les decía, por ejemplo, unos trabajadores les decía, miren, les voy a cambiar la luz, les voy a poner ahora más luz. Entonces, los trabajadores, como pensaban, ¿no? Asocian más luz, tenemos que producir más. Y Elton Mayo no les cambiaba la luz, les dejaba la misma intensidad. Como resultado, producían más. Entonces, ese es un efecto psicológico. Lo que se ve ahora en la vacuna, antes de lanzar la vacuna para el COVID. Es un experimento. Es legal experimentar con personas. Ya esa es otra cosa, que le inyectan una droga. Eso es legal, está en nuestra legislatura, ¿no? Pero siempre y cuando tú firmas un acuerdo, tú estás enterado de que van a experimentar contigo. ¿Cómo hacen los laboratorios para lanzar una medicina? Experimentan muchas fases previas. Primero van experimentando en animalitos y luego llegan a la última fase de la experimentación ya con los humanos.
Entonces, por ejemplo, supongamos que es una nueva medicina para el SIDA. Entonces ya llega a la última etapa. Ahora nos toca experimentar con humanos. Entonces, ¿qué? Buscan quién padece de SIDA para probar, están probando esa nueva droga, esa nueva medicina, y se entrevistan contigo, entonces te dan a saber, firmas un acuerdo y tú autorizas para que esa droga la experimenten contigo, tal como se hizo con la vacuna del COVID, ¿no? Es algo voluntario y que no ha sido gratis, porque ellos, los voluntarios, les habrán dado premios o les habrán dado dinero, no sé, ahí no sabía decir, pero no es nada gratis. Los laboratorios le dan, también les dan. Y ahí está el efecto psicológico de nosotros las personas, ¿no? Entonces, lo que se llama el efecto placebo, ¿no? Entonces, no todas las personas les pusieron en sí la vacuna, sino algunas solamente era agua destilada que no tiene ningún efecto nocivo ni nada. Una sustancia que no tiene ningún efecto nocivo ni nada. Ya, entonces esa persona que le pusieron eso, luego como les hacían seguimiento a todos, tanto lo que pusieron la vacuna y a le pusieron el placebo, les preguntaban, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Algún síntoma? Y a las personas que le habían puesto placebo decían, sí, tengo fiebre, pero no tiene por qué tener, porque no le han puesto nada. Y ese es el efecto psicológico para controlar, justamente para que los resultados sean más fehacientes. Y así también se experimenta, pues, tanto las drogas, pero tiene que ser que tú sepas, firmas un acuerdo, o también en las empresas, ¿no? Un nuevo estilo de liderazgo. Yo quiero comprobar a ver cómo va la productividad con un nuevo estilo de liderazgo. Entonces se realiza un experimento con los trabajadores, ¿no? De repente un programa de motivación, un programa de capacitación, pero realizo un experimento, ¿no? Y también realizan experimentos, bueno, ya esos definidos en los procesos de la producción, ¿no? También. La operación básica, entonces, en investigación empírica, ¿no? Relacionada con lo que se puede observar y experimentar, es sin duda, pues, la observación. Lo empírico está relacionado, pues, principalmente con las ciencias básicas, ¿no? Como la física, la química. Sin embargo, en el método científico, tal observación no es desorganizada, no es al azar, es sistemática y organizada. No es casual ni accidental, acá es a propósito de investigar ese fenómeno, pero es organizada y sistemática, pues no es así al azar que lo dejamos nada más, no. Acá ya es todo, igual como hizo Elton Mayo, ¿no? Todo organizado, sistemático. Y él aplicó el método científico. Para que la mineración se llamaba una ciencia, se aplicó el método científico. La experimentación, por su parte, implica, además de la observación, la intervención también sistemática y organizada del investigador sobre los hechos o propósitos que estudia, ¿no? Ya se va a experimentar, se va a intervenir, pero una intervención controlada, organizada del investigador. No es que voy a realizar un experimento sin control, ¿no? Todo tiene que estar controlado. Y por eso cuando hablamos en administración de experimentos, no es que vamos a ingresar a un laboratorio donde hay pipetas, tubos de ensayo, mecheros Bunsen, no. Eso es para la química, o también laboratorio de física, ¿no? Siempre he ido al laboratorio de física, ¿no? Para ver la fuerza de la gravedad, o la química, ustedes también habrán ido, ¿no? Mechero de Bunsen, condensador de Liebig, pipetas, en la secundaria y en la universidad. Microscopio para ver el color con un reactivo a las rocas para ver qué metal tienen, ¿no?
Para saber qué metal tiene específicamente, ¿no? Se le echa un reactivo a la roca, lo vemos en microscopio, dice, este es polimetálico, tiene varios metales. Este es un color, este tiene oro, este tiene plata. Porque se extrae la muestra, ¿no? Y luego esa se analiza. Bien. Hemos definido el constructo de la conceptualización del método científico. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Teresa Pasos o quedó la mano levantada? Me quedó la mano levantada, profe. Bien, correcto. Vamos a ver ahora entonces las características del método científico. ¿Cuáles son estas características? Según Ander, ¿no? El método científico tiene las siguientes características. Dice, por ejemplo, que es fáctico, ¿no? Cuando hablamos de fáctico, quiere decir que tiene un referente empírico, ¿no? Y cuando hablamos empírico, es que está basado en la práctica, en la experiencia y en la observación. Y empírico está relacionado principalmente con las ciencias básicas, ¿no? La física, la química. Trasciende los hechos, dice. Va más allá de la apariencia. No se limita a describir los hechos, sino que trata de explicarlos. Claro, pues, no es una ciencia para describir. Porque también hay investigaciones descriptivas, ¿no? Solamente vamos a describir cuáles son las características de esos determinados fenómenos o de esa situación problemática. Sino que también tratamos de explicar el por qué. ¿Cuál es la razón, la causa, las circunstancias del por qué se originan estos fenómenos? También, otra característica del método científico que requiere de la verificación empírica, ¿no? ¿Y cómo lo verificamos empíricamente? Ya hemos mencionado, a través de la observación y la experimentación. Verificamos, experimentamos y llegamos a la misma conclusión, siempre. Entonces ahí, este enunciado es correcto. Este enunciado es verdadero hasta aquí, ¿no? Es una verdad relativa, como les he mencionado en ciencia. Todo es verdad relativa, nada es una verdad absoluta, no. Como hablábamos antes de muchísimas cosas que decía verdad en ese momento, ahora ya no. Es autocorrectivo y progresivo. Mire, se va autocorrigiendo, se va perfeccionando, porque se va rechazando y ajustando tanto las teorías como las técnicas utilizadas, ¿no? Seguramente, claro, las teorías y las técnicas se puede utilizar a través del método científico. Busca formulaciones de tipo general, ¿no? Preguntas de tipo general, para finalmente formular leyes sobre los hechos que estudian. Ese es el objetivo final. Leyes. Comprobar teorías, refutar teorías, sacar nuevas teorías. Tiene el objetivo, ¿no? Puesto que se basa en conceptos, juicios y raciocinios sobre los hechos y no en sensaciones, percepciones y juicios de valor del investigador. O sea, es objetivo. Porque acá no solo es percepción, que se hace a través de los sentidos. Eso es, en la observación utilizamos eso, y no solo la observación también, no solo la observación es con los sentidos, sino la observación nos ayudamos con la tecnología. Observamos, pero ayudados con la tecnología. Utilizando los sentidos, pero ayudados con tecnología. Si no, no vamos a llegar a hacer una buena observación. Por eso es organizada y sistemática, recuerden. Pero nos ayudamos también ahí de la tecnología.
para un microscopio, un estetoscopio, por ejemplo, ¿no? Que utilizan los médicos. Telescopio u otros, ¿no? Para observar el espacio, ¿no? Entonces, es objetivo. Juicios y raciocinios sobre los hechos, y no solo en la perfección y juicios de valor del investigador, algo subjetivo, no, es objetivo. Esas son las características, ¿no? Es objetivo, se fundamenta en los hechos, y no la subjetividad de los investigadores sistemáticos, sigue en orden, es un proceso continuo, circular, ¿no? Por ejemplo, se inicia con las observaciones de que vamos a ver esos pasos, problemas, hipótesis, explicaciones tentativas, se experimenta para refutar o probar estas hipótesis, y luego se van a generar nuevas observaciones y hechos, ¿no? Y finalmente, para concluir, en leyes. Es corregible, se pueden corregir los errores, se puede verificar, y no es rígido, y no es infalible, y se puede perfeccionar. Esas son las características del método científico. Vamos a ver ahora los pasos o etapas del método científico. Estos pasos son una serie de actividades para abordar la investigación científica de manera general. Es una guía para conocer cómo fluye este proceso, ¿no?, de incrementar el conocimiento científico. Estos pasos son, en primer lugar, la observación. Observamos el entorno en el cual nos encontramos. Se observa unos determinados hechos, fenómenos, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Y no solo, como les mencionaba, con los sentidos, sino ayudados por la tecnología. Podemos observar con un microscopio, con un telescopio o con otro, ¿no? Igual, o ir con un estetoscopio, etcétera, otros aparatos que nos ayudan a esta observación. De ahí es el primer paso del método científico, de que vamos a hablar de cada uno. Luego, eso lo vamos a plantear como esa observación, esos fenómenos, para poder iniciar la investigación, lo vamos a reconocer o a plantearlo como un problema, o a formular como un problema. Pero como les he mencionado y ustedes también han participado, no necesariamente tiene que ser un problema, sino por la curiosidad, por conocer por qué sucede este fenómeno, o por simple hecho de investigar, o puede ser algo que cause más bien bienestar y iniciamos una investigación para ver sobre este fenómeno. No necesariamente un problema, solo que para efectos de iniciar la investigación científica se le formula como problema. Luego se van a plantear a formular unas hipótesis, una respuesta tentativa del por qué suceden estos fenómenos, de por qué esta situación problemática de esta situación, o cómo podemos solucionar esta situación, algo tentativo. Esas son las hipótesis. Las hipótesis se van a desprender las predicciones, ¿no?, que es lo que yo les he mencionado, ¿no? Explicar estos fenómenos o cómo podemos darle solución. Luego vamos a experimentar. Ahí estamos. Vamos a comprobar estas hipótesis planteadas, estas hipótesis formuladas, para comprobar su veracidad o rechazarla, ¿no? Lo que se llama prueba de hipótesis.
¿Las refutamos o las aceptamos? A través de la experimentación, del experimento. Y luego vamos a tener en esta experimentación el análisis de los resultados, ¿no? Vamos a hacer este análisis y finalmente comunicar los hallazgos. Vamos a comunicar. Estos hallazgos a la comunidad científica, ¿no? En nuestro caso, también cualquier investigación, vamos a comunicar estos hallazgos. Esos son los pasos del método científico, ¿no? Algunos solamente, por ejemplo, ponen observación, ya implícitamente el problema ya no, ponen hipótesis, ya no ponen predicción, ponen experimentación, ponen observación, hipótesis, experimentación y comunicación de los hallazgos, así de simple. Pues yo le estoy explicando, cada uno se va desprendiendo de la observación, reconocimiento, hipótesis, la predicción, experimentación, análisis y comunicación. Bien, cada uno, explicado específicamente, ¿no? Después existe la observación. Este es el primer paso, ¿no? Del método científico. Pero es el primer paso de toda investigación científica, de cómo se inició la ciencia, ¿no? Desde el reconocimiento de un fenómeno natural hasta la propuesta de una solución y la observación de los resultados luego de un experimento, ¿no? También ahí, después del experimento, observamos los resultados, ¿no? Viene el análisis de los hallazgos, ¿no? Como les mencionaba, la observación va más allá de lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Con todos los sentidos, pero ayudado con la tecnología. Mire, por ejemplo, un mecánico escucha un sonido extraño y ya sabe más o menos de qué se trata. Entonces él mira, él observa, ¿no? Entonces ya sabe más o menos, plantea su hipótesis, de repente entonces, de acuerdo a este ruido, él ya sabe, es esto. ¿No? Todo lo que puede ser apreciado por los sentidos lo reconocemos como una observación. Un gran observador fue Charles Darwin, ¿no? En todos sus viajes saben que tiene su famosa teoría de la selección natural, ¿no? Él observaba, tomaba notas, siguió todo el proceso del método científico para formular su famosa teoría de la selección natural de las especies. Otro ejemplo, ¿no? Como le mencionaba, va más allá de lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Por ejemplo, a través del microscopio, ¿no? Dos médicos, eso ha sido recién, bacterias de forma de S, ¿no? En los estómagos de personas con gastritis, que causa úlceras. Es una bacteria, ¿no? ¿Y cómo lo descubrieron? Observando, utilizando el microscopio. El reconocimiento del problema. Una vez observado, ¿no? Vamos a contrastar con la realidad y reconocer, vamos a plantearlo como un problema. Entonces, por eso es que nos planteamos aquí diversas preguntas, ¿no? La formulación de preguntas a modo de problema, ¿no? Puede ser una pregunta general o también preguntas específicas dentro de esa pregunta general, ¿no? Pregunta general, problema general, preguntas específicas, problemas específicos. Ese es el segundo paso. Por ejemplo, siguiendo con el caso de los médicos, ¿no? Se observó las bacterias, se plantearon las siguientes preguntas. ¿Por qué no se habían visto antes estas bacterias? Estas bacterias son las que producen la enfermedad. ¿Y cuáles son estas bacterias? ¿Cómo se llaman, no? Eso, ¿no? Observaron
Y ahora vino el planteamiento del problema a través de las preguntas. El tercer paso, hipótesis, ¿no? Como les mencionaba, una probable explicación a una observación o un intento por solucionar el problema, ¿no? Entonces, decimos aquí una hipótesis, este fenómeno se presenta por esto. Esa es una hipótesis. O vamos a solucionar ese problema con esto, a través de esto. Es una hipótesis tentativa. Esta hipótesis tiene que ser contrastada, tiene que ser probada. Una hipótesis la vamos a contrastar, la vamos a probarla a través del experimento. Vamos a hacer una prueba de hipótesis. O a través de algoritmos también, utilizando la estadística, podemos probar hipótesis. Y es diferente decir, no, por ejemplo, decir es el destino, no es una hipótesis. No podemos diseñar un experimento para saber si efectivamente el destino tiene que ver con una u otra razón que le pasa a una persona. Entonces, las hipótesis necesitan confirmación para saber si son correctas. Y no solo puede ser una, sino varias hipótesis, ¿no? Puede haber incluso, hay una hipótesis general y hay hipótesis específicas. La hipótesis general va a responder al problema general. Y las hipótesis específicas van a responder a los problemas específicos. Así va, en coherencia. Lo importante es tratar de explicar lo que estamos observando, ¿no? A través de la formulación de estas hipótesis. Es una explicación tentativa, si acaso. Porque no podemos, formulamos, diseñamos las hipótesis y decir, ya, eso es correcto. No, hay que probar esas hipótesis. Hay que probarlos, esos enunciados. Las predicciones, ¿no? Las predicciones, pues, son las consecuencias esperadas de las hipótesis, ¿no? Esa es la deducción de las hipótesis. Porque al decir, ¿no?, que ese fenómeno sucede por esto y otro, estamos anticipando nuevo conocimiento. Cuando predecimos algo de forma objetiva y precisa. Nueva información puede ser corroborada, ¿no? Que puede ser contrastada para definir efectivamente si es verdad o es falsa. Contrasta la teoría existente. Podemos comparar las predicciones con el conocimiento previo. Claro, porque la teoría dice sí, vamos comprobando, ¿no? Por eso es que podemos contrastarla y podemos incluso luego del final refutar esa teoría, la teoría previa. O alimentarla, refutarla o sacar nuevas teorías. El guía para la acción, ¿no? La predicción de una hipótesis nos va a dirigir a más observaciones y más experimentos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En las observaciones que realizaron los médicos sobre las bacterias que encontraron en esas muestras de gastritis, la predicción fue que si los pacientes con gastritis se trataran con un antibiótico, se curaría más rápido. Entonces se predijo, ¿no? De repente esas bacterias son causantes de la gastritis, de la úlcera gástrica, ¿no? Y hay que tratarlos con antibióticos, y de repente esa es la solución. Eso fue una predicción de las hipótesis, en este caso. El experimento, ¿no? Es una prueba o ensayo en condiciones controladas. Yo dije que el experimento tiene que ser controlado por el investigador. Acá se trata de manipular una de las variables, ¿no? Controlar una de las variables. Yo les decía, ¿eh? Y en las ciencias fácticas vamos a tener que se escogen objetos físicos, ¿no? Eso es en las ciencias fácticas. De tal manera que los resultados de los experimentos tienen que ser reproducibles por otros investigadores bajo las mismas condiciones experimentales, ¿no?
Siguiendo con el ejemplo de gastritis, mire, el experimento fue que el siguiente, ¿no? Un grupo de pacientes con úlcera gástrica recibió el tratamiento usual, ¿no? O sea, el convencional que había hasta ese momento. Ese es el llamado grupo de control. Y el otro grupo recibió antibióticos, el grupo experimental. Miren lo que yo les mencionaba ya anteriormente, ¿no? Grupo de control, grupo experimental. Y estos pacientes son seleccionados en forma aleatoria. No es que yo decido, tú allí, tú acá, tú en el grupo de control, tú en el grupo... No, sino ahí es un sesgo de resultado de la investigación. Luego de cierto tiempo, los médicos evaluaron a los pacientes de cada grupo para registrar, ¿no?, los datos experimentales. En este experimento, la variable que se manipuló fue el tratamiento, ¿no? El tratamiento, eso fue lo que se manipuló. Aquí el tratamiento usual y aquí el tratamiento con antibióticos. Eso fue la variable que se manipuló. Las otras variables se mantuvo sin cambio. La variable de que eran pacientes con úlcera gástrica y que eran seleccionados aleatoriamente, con características similares, con edades similares, ¿no? Porque hay que controlar todo eso, porque a veces con diferente edad va a salir resultados diferentes. Entonces todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Para ver aleatoriamente tanto el grupo de control como el grupo experimental cuando se trata de personas. Por eso que vieron que en la vacuna para la prueba, rangos de edades. Ahí, bueno, de repente pusieron ahí, seleccionaron, ¿no? De tal edad en este grupo, tal edad en el otro grupo, y así, ya los científicos ahí tomaron la decisión. Porque de acuerdo a la edad, puede tener otros resultados, de acuerdo a otras características. Por eso, características similares. Incluso el grado de la enfermedad, ¿no? Ya eso lo ven exclusivamente los científicos, ¿no? Los que están realizando el experimento. El análisis de los resultados. Estos experimentos son analizados a la luz de las hipótesis y predicciones propuestas. Nos va a permitir aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, ¿no? Reformular los modelos y sugerir nuevos procedimientos. Entonces, gracias al trabajo, siguiendo con el ejemplo de los médicos, se descubrió la bacteria responsable del problema, Helicobacter pylori, que es la bacteria causante de la gastritis, ¿no? Miren, gracias a estos médicos. La comunicación de los hallazgos es el último paso. Una forma de compartir, y por eso hay revistas científicas, hay foros científicos, eventos científicos, donde se realiza la comunicación de estos hallazgos, de los resultados. Forma escrita, forma en tesis, artículos, audiovisual, congresos, simposios, conferencias, donde van a comunicar e intercambiar ideas con otros investigadores sobre sus hallazgos. Ya otro científico puede incluso tomar eso y seguir avanzando más, o puede refutar luego esas conclusiones. Puede encontrar otras, ¿no? En el caso de los médicos, hicieron el primer reporte sobre la bacteria, la úlcera gástrica, ¿no?, en 1983. Luego presentaron los hallazgos en conferencia en Bruselas. Por ese trabajo recibieron el premio Nobel en el 2005 por el descubrimiento de la bacteria Helicobacter pylori, que es la causante de la gastritis y la enfermedad de úlcera péptica en las personas. Miren, ¿no? Tenemos ahí. Bien. La aplicación de los pasos del método científico asegura que nuestros hallazgos y conclusiones, eso es muy importante, esto, puedan ser repetidos y confirmados por otros investigadores, ¿no? Porque pueden ser, van a similares condiciones, ellos van a realizar el experimento, todo, tienen que llegar a las mismas conclusiones. Lo repiten y confirman
los resultados, ¿no? Eso es lo importantísimo del método científico, que lo pueden realizar tal cual así otros científicos y van a llegar a las mismas conclusiones. Y entonces estamos comprobando que efectivamente eso es una verdad en este momento. Esa conclusión es verdadera en este momento, porque nada tiene la verdad absoluta. Bien, vamos a... Finalmente, cuando una hipótesis es probada por varios científicos, se puede establecer una teoría o una ley. Las leyes científicas son generalizaciones, principios o patrones en la naturaleza, ¿no? Y las teorías son las aplicaciones a estas generalizaciones, ¿no? Leyes y teorías. Bien, vamos a ver ahora un corto video para ir finalizando. Finalmente tomamos asistencia. Vamos a ver, vamos a ver. Es que se pase. Ahí está. Hola chicos, chicas, somos Orilo y Arlequina. Vuestros profes de ciencias naturales. Pero Arlequina, ¿qué haces llorando así como una magdalena? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! Ya lo sé, seguro que te has dado con el dedo chiquito del pie contra la esquina de la mesilla de noche. Que las mesillas de noche son muy traicioneras y nos hacen llorar con esos golpes. Que no, Orilo, que no, que lo que me pasa es que he estado cortando cebolla, mírala. Y cada vez que corto cebolla me salen unos lagrimones. ¿Tú te crees? ¿Por qué pasa eso, Orilo? Voy a quitar. Pues Arlequina, para descubrirlo, lo mejor que podemos hacer es utilizar el método científico. ¿El método científico para descubrirlo, Orilo? ¿Cómo es esto? Verás, los científicos y las científicas utilizan el método científico para descubrir las cosas que no conocen. Por ejemplo, si tenemos un hecho, como que tú cuando cortas cebolla te pones a llorar y no tiene explicación, lo primero que hacemos es formular una hipótesis. Vamos a ello, yo te formulo una hipótesis. ¿Cómo formulo una hipótesis, Orilo? Una hipótesis es una posible explicación para ese hecho que no la tiene. Una explicación que tendremos que ver si es verdad o no. Así que formula una explicación de por qué crees tú que al cortar cebolla te salen lagrimones como puños. Puede darse el caso de que a mí me dé mucha pena en realidad cortar un bulbo como es la cebolla y me salen unos lagrimones de pura pena. Pues Orilo. podría ser. Puede ser. ¿Cómo contrastamos la hipótesis? Con experimentos. Ahora tenemos que experimentar. Corta la cebolla y analiza muy bien tus emociones. A ver si te sientes triste o no por este bulbo que estás rajando ahí con toda tu energía. Pues vuelvo a llorar un montón, me salen unos lagrimones como puños y a mí esto no me da pena ni me da nada. Es que a mí la cebolla no me da pena ninguna. Entonces tenemos los resultados de nuestro experimento. Aunque cortes la cebolla, no sientes pena y lloras igual. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que nuestra hipótesis no es correcta, así que hay que formular otra hipótesis. El método científico vuelve a empezar. Segunda hipótesis. Se me está Arlequina. ocurriendo algo, mira, y es que tengo las manos un poquito humedecidas, ¿eh? Puede ser que cuando corto cebolla, la cebolla expulse un liquidillo que se queda impregnado en la piel y a través de las manos va a los ojos por dentro y los irrita y lloras. Pues esta hipótesis es muy buena. Comprobémosla. ¿Qué experimento podemos diseñar, podemos hacer para comprobar si es el liquidillo de la cebolla que te pasa por los dedos y te llega a los ojos? Cortar cebolla sin tocarla con las manos con unos guantes. Mira, Qué buena idea. Mira, Aurilo, me voy a poner unos guantes para cortar la cebolla. Estos Perfecto. guantes van a impedir que el liquidillo me llegue a los dedos, ¿vale? Y según mi hipótesis, pues no debería llorar. Claro. Porque no estoy tocando la cebolla con Vamos las allá. manos. A ver, corta ahí la cebolla. ¿Qué le pasa a los ojos? ¿Cómo vas, Arlequina? Porque sigo llorando otra vez. Míralo. Y está
esta vez no me ha llegado, ¿eh? No me ha llegado el liquidillo porque tenía guantes. Hipótesis descartada. Tiene que ser por alguna otra razón. Tercera hipótesis. ¿Por qué podría ser, Arlequina? ¿Por qué Tercera podría ya, ser? Me estoy exprimiendo el cerebro. Tercera hipótesis. Puede ser que al cortar la cebolla salgan unos gases al aire. No un liquidillo, sino unos gases que llegan a los ojos, los irritan y por eso lloramos. Pues entonces, ¿cómo hacemos para cortar la cebolla y comprobar si son los gases los que te irritan? Pues tapándose los ojos. ¿Qué te parece? Voy a hacer un cambio. Vamos a ver cómo va esto. Voy a cortar la cebolla con los ojos protegidos prácticamente de manera hermética. Sí, voy sí. a ver. ¿Qué tal? Y yo... Uy, a mí me sigue dando llorera, ¿eh? ¿Y a ti, Arlequina? Pues yo estoy perfectamente, Orilo, no lloro para nada. ¿Has visto? ¡Lo Esta tenemos! hipótesis sí que es la buena. Efectivamente hay un gasecillo que sale al aire. Es así, la cebolla libera un gas que contiene azufre, que cuando llega a nuestros ojos, con la humedad de los ojos se convierte en ácido sulfúrico, los irrita y nos hace llorar. Pero si tienes los ojos cubiertos, pues ya no lloras. ¡Guau! Ya ves, Arlequina, el método científico nos ayuda a descubrir cosas que no sabíamos. ¿Te apetece que lo sigamos implementando con otros misterios? Hombre, por supuesto, porque mira lo que he aprendido hoy para cortar cebolla a gafas de bucear. Vamos a seguir experimentando con el método científico. Vamos allá, y tú desde casa puedes aplicarlo igual. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Bien, dígame, ¿qué les pareció el video? Muy importante, Muy profesor. interesante, profesor. Muy interesante, profesor. Importante. Claro, y ahí está, ¿no? Y ahí está, miren cómo... A mí sí me ha pasado, profe. Ajá, recuerden que es el conocimiento previo, ¿no? Dice que desprenden esos gases que al conjugarse con la humedad de la vista se convierten en ácido sulfúrico. ¿Por qué sabe eso? Porque hay conocimiento previo. ¿Ah? Ven ahí como el método científico en algo tan simple, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta, alguna inquietud? Porque ya nos está ganando el tiempo. Y por si acaso, si les voy a dejar alguna tarea, les comunico en el WhatsApp, ¿no? Yo se los dejo con tiempo. Pero vayan, sus equipos de trabajo vayan integrándose con 5, ¿ya? Porque posiblemente les deje tarea a todas las otras sesiones que yo tengo, ya les estoy dejando no solo una, sino ya van 2 tareas. Con ustedes no les he dejado, posiblemente les deje, pero les dejo varios días para que puedan subir la tarea. Por lo pronto vayan integrándose en equipos de 5, ¿ya? Yo les comunico si les dejo tarea o no en el grupo de WhatsApp. Bien, ¿tenemos grupos de WhatsApp a propósito? Sí, creo. Sí, creo. ¿Conmigo tienen grupos de WhatsApp? Sí hay, profe, sí hay. Investigación Sí, tecnológica. profesor. Ahí Y así les pueden enviar un comento mensaje para ahorita que lo para refrescármelo, por favor. Envíenme un Sí hay, mensaje. profe, sí hay. Ya, correcto. Entonces, por favor, atención a la lista para ir terminando ya, porque no hemos tomado el break tampoco. Bien, Abac. Ya no viene ya. 3 veces seguidas. Anaquia Pacherres. Ya me pidió permiso, creo. Anastasio Vilches. Presente, profesor. Arellano Chávez. Presente. Carbapoma Piñín. Presente, profesor. Carmen Mejía. Presente, profesor. Castillo Jiménez. Presente, profesor. Castro Silva. Castro Silva tampoco no viene. Chuquihuanga Saavedra. Bien. Coelho Mondragón. Presente, profesor. García Herrera. Presente, profesor. García Saavedra. Presente, profesor. García Troncos. Presente, profesor. Girón Tábara. Presente, profesor. González Coelho. No viene González Coelho.
González Ordóñez. Presente, profesor. Hernández Rufino. Hernández Rufino. Huertas Montenegro. Presente, profesor. Imán Fernández. Presente, profesor. Juárez Navarro. Juárez Navarro. Presente, profesor. Lozada. Presente, Ya, correcto. Lozada Albines. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Mendoza Ojeda. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Moreto Herrera. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Palacios Panda. Buen día, profesor, presente. Buenos días. Pasos Prieto. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Piscoya Zurita. Piscoya Zurita. Semana pasada no vino. Hoy día tampoco. Roa Flores. Presente, profesor. Rodríguez Lescano. Grecia e Inair. Presente, profesor. Soy Grecia. Presente, profesor. Soy Nair. Ya, correcto. Silva Cardosa. Presente, profesor. Silva Chero. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Silva Rentería. Presente, profesor. Sosa Morán. Sosa Morán. No viene. Vilches Morales. Presente, profe. Yajahuanca Aguilar. Presente, profe. Yamunaque Sosa. Presente, profesor. Yarleque Bruno. Yarleque Bruno. Bien, alguien que no haya nombrado. Bien. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hay que seguirnos cuidando por lo del COVID. Ahora ya, a partir de ahora, creo que dice que van a exigir las 3 vacunas a partir de los 18 años para arriba, para ingresar a cualquier establecimiento público. Seguimos cuidando, ponerse las vacunas correspondientes. Si les dejo tarea, les comunico en el grupo de WhatsApp. Tengan buen fin de semana. Hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias. Dígame. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no estamos todos agregados al grupo de WhatsApp. Ya, por favor, ¿quién es el ¿Quién es el administrador? administrador del grupo para comunicarme con él para que me pueda agregar? Envíen el enlace al grupo de administración mejor, para que se envíe Ya, el resto que falta. envíen el enlace al grupo de administración para que se puedan integrar a través de ese enlace, por favor, ¿ya? Para mi unidad didáctica, ¿ya? Por favor, Ya, por favor, administrador que de lo grupo. envíen. Administrador de grupo, por favor, envíe el enlace al grupo de administración en general para que se puedan integrar a mi unidad didáctica. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra inquietud? Bien. Muchísimas gracias. Profe, ¿sí o sí va a dejar tarea o todavía no? Yo les comunico ahí, yo les comunico. Ya, profe. Ya, correcto, están al tanto. Gracias. Ya, les dejo con bastante tiempo, pero sí vayan integrándose ya en equipos de 5, valga la redundancia, 5 integrantes. ¿Ya? Máximo de 5 integrantes, ¿ya? Por favor. Y si hay menos, bueno, menos, no hay problema. Son 37 participantes, ¿no? Ya de 5, 8 por 5 son 40, ¿no? Había uno de 3, pueden ver de 4. Si hay de 4, no hay problema. Ya, máximo 5. Bien. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, nos vemos, cuídese. De igual manera. Hasta luego, hasta luego.